Hola, muy buenas tardes. Soy Iñaki Las, editor de Infoedita. Bienvenidos a esta nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que en esta ocasión nos vamos a presentar a Manuel de Mirti López, fundador de Fibratec, quien nos va a hablar de cómo evitar los vallazos de construcción de losas de hormigón. La dinámica del webinar es sencilla, lo hemos explicado muchas veces. En la parte inferior de la pantalla tenemos la posibilidad de realizar preguntas en una pestañita y a partir de ahí, una vez de que Manuel finalice su presentación, nos contestará amablemente a esas preguntas sin ningún problema. Así que, Manuel, si quieres, sin más dilación, que lo interesante es lo que vas a contar tú, empezamos ya con... Fenomenal. Muchísimas gracias por tu introducción, Iñaki. Bienvenidos a nuestra presentación. Nosotros llevamos ya 15 años comercializando fibras de vidrio y macrofibras sintéticas, aparte de un compensador de retracción. Y también hemos empezado a introducir recientemente unas juntas metálicas. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de fibras, un poco de cultura general de fibras, para qué sirve cada fibra, cómo utilizarla correctamente, la importancia de utilizar la fibra correcta. Vamos a dedicarnos un poco a todas estas cosas. Llevamos ya 6,5 millones de metros cúbicos, de metros cuadrados de soleras de hormigón sustituyendo mallazos con nuestras fibras, mayoritariamente el 80% con fibras de vidrio micro. Y bueno, pues vamos a seguir hoy instruyendo sobre este tema, aprendiendo todos juntos y cualquier cosa, pues al final de la presentación podrán hacer las preguntas de las dudas que tengan durante la presentación. Bien, pues voy a quitar mi imagen para concentrarnos llenamente en lo que es la presentación en sí. Así que vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Ahí está. Vale. Bien, vamos a empezar con la eliminación de los mallazos y después vamos a hablar de cómo eliminar los cortes de retracción. Bien, antes de nada es importante entender para qué sirve un mallazo, porque los mallazos siempre se han entendido como que refuerzan el hormigón. Sin embargo, el mallazo, dependiendo de dónde se sitúa, sirve para una cosa o para otra. Entonces, es importante que tengamos claro una cosa. Cuando nosotros colocamos un mallazo en el tercio superior de la solera, que viene a ser el 90% de las veces, este mallazo aquí arriba colocado a 5 o 6 centímetros o 7 máximo de la superficie, como se puede ver aquí, en el caso de que haya una sobrecarga, la rotura se va a producir en la parte inferior. Por lo tanto, este mallazo no está aquí reforzando nada. Pero ¿para qué se coloca entonces? Si no es para reforzar, ¿para qué se coloca? La respuesta es sencilla y a la vez complicada. Si alguien lo ha explicado es sencilla, si nadie lo ha explicado es un pelín más complicada. Cuando nosotros hacemos un vertido de hormigón y aquí se generan una serie de reacciones químicas del endurecimiento del hormigón, uno de los productos es el calor. El calor hace que se evapore una cantidad importante de agua dentro de esta masa de hormigón, dejando cientos de millones de microporos dentro del hormigón. Esta porosidad del hormigón genera unos micromovimientos de asentamiento en el hormigón. Si nosotros dejamos que el hormigón se mueva, que haga estos micromovimientos de forma totalmente libre y aleatoria, estos microdesplazamientos acumulados pueden llegar a generar en la superficie, no es que puedan, es que lo hacen al final, fisuras visibles. Por lo tanto, a alguien en su momento se le ocurrió la idea de paralizar los movimientos del hormigón, sobre todo en la parte superior de la solera de hormigón, de tal manera que estos micromovimientos no se puedan producir aquí, de tal manera que no puedan acumularse los microdesplazamientos de asentamiento del hormigón y no puedan generar fisuras desagradables visibles en la superficie. Claro, al hacer esto, lo que estamos garantizando es que esas microporosidades y esas microfisuras continúen estando allí. Lo bueno, por buscar algo bueno, es que no son visibles a simple vista. Por lo tanto, sacrificamos la calidad del hormigón por una visión del hormigón aparentemente pues sin fisuras desagradables. Esto es la función que cumple la malla colocada, el mallazo colocado en el tercio superior de la solera de hormigón.
Realmente el mallazo que refuerza es el mallazo que se coloca en la parte inferior de la solera de hormigón. Cuando nosotros tenemos una carga demasiado grande para el espesor del hormigón que estamos poniendo, y esto, como lo sabemos, haciendo un cálculo de tensiones Westergaard. Un cálculo de tensiones del Westergaard nos indica si el espesor de la solera que estamos haciendo es suficiente o no para las cargas que va a tener que soportar. Cuando nosotros hacemos este cálculo de Westergaard y vemos que el espesor es poco y no podemos aumentarlo porque el cliente así nos lo está exigiendo, nos vemos en la necesidad de colocar un mallazo aquí abajo. Y este mallazo es el que cuando se produce esta fisura por una sobrecarga, se encarga de paralizar el crecimiento de esta fisura y no permite que vaya llegando hasta la superficie. Y de antemano nosotros ya sabemos que se va a romper este hormigón por sobrecarga, porque nos lo ha dicho el cálculo Westergaard. Luego, como todo el mundo que nos está viendo sabrá, esto sucede, un doble mallazo, lo colocamos en muy pocas ocasiones porque casi siempre el espesor del hormigón que echamos viene siendo suficiente para las cargas que vamos a soportar. El aspecto del cálculo de tensiones Westergaard es este, que puede llegar a asustar, pero no se asusten. En esta presentación tenemos un regalo para ustedes y es que le vamos a facilitar el enlace para poder entrar en nuestra página web, registrarse y poder hacer este cálculo de tensiones Westergaard en solo 15 segundos para sus futuras obras. Cuando hacemos un cálculo de tensiones Westergaard se nos pueden dar dos situaciones, como veníamos diciendo hasta ahora. Y es que o la tensión que vamos a generar en esta solera no supera el límite de rotura del hormigón, significa que el espesor de la solera es suficiente, o la tensión sí supera el límite de rotura del hormigón, por lo tanto, sabemos que va a haber una rotura. Cuando la tensión no supera, es decir, que el espesor del hormigón es suficiente, normalmente se coloca una malla en el tercio superior de la solera para la función que acabo de describir hace unos minutos, es decir, inmovilizar el hormigón de tal manera que absorba todas las tensiones de estos movimientos de la retracción plástica del hormigón y tener una superficie más o menos aceptable. ¿Cuál es el problema? Que este mallazo no se suele colocar bien, se tira al suelo y luego se levanta con un gancho. Por lo tanto, no cumple en muchos casos ni siquiera esta función que se espera de este mallazo. Además de que las microfisuras siguen permaneciendo allí. Lo único que tenemos es que no tenemos fisuras visibles, desagradables a simple vista. Nosotros, en su lugar, de lo que vamos a hablar en esta presentación es de colocar microfibras de vidrio alcaliresistentes de tal forma que paralicen, cosiendo cientos de microbolitas de hormigón, de microporosidades del hormigón, cosiendo todas estas microporosidades, absorbiendo toda esta tensión en microtensiones. Cada una de las fibras son 400 millones de fibras en 2 kilos de fibra, perfectamente distribuida, de tal manera que van a paralizar los movimientos del hormigón. Por lo tanto, si ya no hay movimientos del hormigón, ya no necesitamos un elemento para paralizar los movimientos del hormigón. Y esta es la manera en la que las microfibras de vidrio AR sustituyen a un mallazo colocado en el tercio superior de la solera. Aquí ya acabamos de hacer la introducción y la definición de lo que es una microfibra. Una microfibra es típicamente una fibra que tiene una longitud de hasta 20 milímetros y normalmente un diámetro inferior a 0,3 milímetros. Bien, otra de las razones por la cual en lugar de los mallazos convendría poner fibras es que los mallazos no se colocan bien, no solo porque se tiran al suelo y luego se levantan con un gancho, sino que además los mallazos tendrían que no atravesar la zona donde vamos a hacer posteriormente el corte de retracción. Porque si nosotros tenemos un mallazo impidiendo que nosotros aquí cuando hacemos un corte, ¿para qué lo hacemos? ¿Cómo se llama? Provocar que la solera se debilite en este punto y haya una rotura por debajo. Pero si nosotros ponemos
un mallazo y no cortamos el mallazo, esto va a impedir que se pueda generar esta rotura por debajo de la solera, que es lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, los mallazos habría que cortarlos o, en su defecto, habría que poner trozos de mallazos y que estos mallazos no llegaran a solaparse con el lugar donde se produce, donde se realiza posteriormente el corte, lo cual es un auténtico rollo, permítanme la expresión, y ese es otro motivo por el cual deberíamos de sustituir todos los mallazos calzados del tercio superior con fibras de vidrio de Fibratec, y luego vamos a ver más motivos. Ahora bien, cuando la tensión supera el límite de la rotura del hormigón, colocamos, como hemos dicho antes, un mallazo en la parte inferior, haciendo un doble, construyendo la solera con un doble mallazo, donde el mallazo de arriba es para la retracción plástica del hormigón y lo que acabamos de hablar anteriormente, y el mallazo de abajo es el que paralizaría las roturas que se produzcan en el fondo de la solera, pero en su lugar se pueden utilizar macrofibras que también las llamamos estructurales. No me gusta llamarlas estructurales y luego voy a explicar por qué, pero estas fibras largas lo que harían sería entrar en acción solo y solo después de que se produjera una rotura en el fondo de la losa y no antes. ¿Por qué? Porque si no se tensiona, no se rompe, no se tensiona, estas fibras estarían dormidas, porque son muy pocas fibras, hablamos de cientos de miles de fibras, no de 400 millones de microfibras de vidrio que coserían todas las microporosidades. Estas no serían capaces de coser absolutamente nada dentro del hormigón en cuanto a microburbujas, porque son cientos de miles. Aunque fueran 1 millón, faltarían 399 millones de fibras en 2 kilos de fibras de este tipo. Por lo tanto, estas fibras solo actúan cuando la rotura ya se ha producido y siempre en la parte inferior de la solera de hormigón. Luego, acabamos de hablar también ya de las macrofibras. Tendríamos las fibras de mayor longitud de 21 milímetros y normalmente un diámetro superior a 0,6 milímetros. Los denominaríamos 0,3, perdón. Los denominaríamos fibras macro o fibras estructurales. A la palabra fibra estructural habría que acompañarle siempre la cantidad de dosificación y luego vamos a ver por qué. En resumen, nunca una microfibra y una macrofibra compiten entre ellas, son complementarias, hacen cosas diferentes. La microfibra de vidrio sustituye la resistencia, el mallazo colocado en el tercio superior de la solera, mejorando la resistencia del propio hormigón a flexión. ¿Por qué? Porque mejora la calidad. Al hacer desaparecer la porosidad, mejora la calidad del hormigón y por ende aumenta su resistencia a primera rotura a flexión. La macrofibra no hace nada de esto, porque no es capaz de coser cientos de millones de microporosidades. Es decir, que no haría nada si nosotros tenemos una solera con suficiente espesor. Una solera de 15 centímetros, por ejemplo, para un parking de automóviles, aguanta 3.000 kilos puntuales. Si un vehículo pesa 1.500, en cada neumático estaríamos teniendo una carga de 400 kilos. Por lo tanto, esa solera jamás rompería. Ni siquiera si se metiera un camión de basura, que puede pesar 9, 10 toneladas, 2.500 kilos por neumático, tampoco, no se rompería. Por lo tanto, poner macrofibra en este tipo de solera sería literalmente tirar el dinero, porque nunca se rompería. Por lo tanto, la macrofibra nunca haría nada. ¿Por qué? Porque actúa solo después de que se haya roto. Y, a cambio, la microfibra, una vez que se produce una rotura en la solera, no es capaz de paralizar el crecimiento de esta fisura. Sin embargo, la macrofibra aquí es cuando empieza a trabajar y lo que hace es paralizar que una rotura que ya se ha producido en la base de la solera pueda continuar su crecimiento y propagarse hacia la parte superior. Fibra micro para sustituir mallazo superior, fibra macro para inferior. Fibra micro mejora la calidad del hormigón, fibra macro no hace nada en la calidad del hormigón, fibra micro no puede hacer nada cuando el hormigón se haya roto, macrofibra es cuando empieza a funcionar. Esto que acabo de decirles, para demostrarlo con datos, aquí tengo hay dos ensayos.
Este de arriba con microfibra de vidrio de 13 milímetros de longitud y la de abajo de 36 milímetros de longitud. Estamos hablando de fibras. Esta tabla no es nuestra, es de un competidor porque nosotros no ofrecemos la fibra larga y luego vamos a ver por qué, porque es inviable económicamente y por refuerzo también. Pero la macrofibra y la microfibra, para que veamos esto que acabamos de decir, con solo 2 kilos de microfibra de vidrio AR de Fibratec, nosotros podemos llevar el hormigón a flexión, podemos obtener hasta una resistencia de 4,30 megapascales cuando este hormigón rompería en 3,2, 3,3 megapascales. Es decir, hemos mejorado la calidad del hormigón. Sin embargo, si utilizamos macrofibras largas que son más largas y más gruesas, por lo tanto, millones de unidades menos por cada kilo, incluso poniendo 7 kilos o 10 kilos, o 15 kilos por metro cúbico, como se puede ver aquí, a primera rotura no podemos ni de lejos acercarnos a lo que se consiguen con 2 kilos solo 2 kilos, no ni 7, ni 10, ni 15, 2 kilos de fibra corta. ¿Por qué? Porque hemos hecho el trabajo de absorción de la retracción, de la energía de la retracción plástica del hormigón, sustituyendo el mallazo superior. Aquí en este tipo de fibra tenemos unas resistencias residuales, que esa fibra tiene, pero la microfibra no tiene, pero la larga sí que tiene. Y de esto vamos a hablar después en la presentación. ¿Cómo es posible que 2 kilos de microfibra pueda obtener estas mejoras? Porque los ensayos que hemos hecho con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Birmingham nos han demostrado que 2 kilos de fibra de vidrio en un metro cúbico de hormigón tipo 25 megapascales reduce la carbonatación en un 47%, la penetración de aire en un 87%, la penetración de agua en un 58%, la absorción capilar en un 38%. ¿Esto qué significa? Que ha reducido drásticamente la porosidad del hormigón, por ende ha mejorado drásticamente la calidad del hormigón y es más difícil romper ese hormigón. Esto es el secreto de cómo es posible que estos pelitos, como nos han dicho muchas veces, son capaces de hacer lo que hacen. Y lo que dijimos antes, la microfibra sustituye la malla superior, la macrofibra, en nuestro caso la Barchip, que después hablaremos de ella, sustituiría un doble mallazo, en un doble mallazo la malla inferior. Si utilizamos las dos fibras, obtendríamos un uso equivalente a un doble mallazo. Bien, vamos a adentrarnos un poquito en hablar de las microfibras. ¿Qué microfibras existen en el mercado y cuál es la diferencia entre ellas? Existen las microfibras de vidrio nuestras fabricadas en Japón, las fabricadas en China. La diferencia es que la nuestra es de 13 milímetros y la china es de 12. Esto es la diferencia, digamos, fácil de ver y visual y rápida. Hay otras diferencias que ahora vamos a hablar. Y la fibra de polipropileno de 12 milímetros, muy conocido desde hace décadas. A falta de otras fibras, pues esta es la que se venía utilizando. ¿Cuál es su función? Absorber agua en el hormigón fresco, como una esponja. Esta fibra, al absorber agua, retiene el agua durante un tiempo extra, tratando de evitar el secado brusco del hormigón y las fisuraciones que puedan aparecer debido al secado brusco del hormigón. Pero no pueden ni sustituir un mallazo, ni pueden hacer ninguna otra cosa más, porque, entre otras cosas, en primer lugar, lo que hacen es no distribuirse de forma homogénea por su peso específico, que es 0,9. El hormigón 2,45. Por lo tanto, quedan muchas fibras haciendo bolas, grumos, pelotas en la superficie y en otros lugares no hay ninguna fibra. Por otra parte, su resistencia a rotura por tracción es de 80 newton. Las fibras de vidrio son 1600 newton. Y esto es la gran diferencia entre unas y otras fibras. Ahora vamos a enfocarnos un poco en las fibras de vidrio. La que se fabrica en Japón se fabrica con un 17,1% de circonio. Las chinas un 14,5%, porque la legislación china exige menos, porque sus hormigones son menos alcalinos. La Unión Europea ha marcado el mínimo como un 16%, y este es el contenido de circonio que permite que las fibras de vidrio resistan las reacciones químicas del álcalis del hormigón para no destruir a las fibras. El circonio es un mineral muy costoso. Este mineral está siempre en aleaciones con otros metales, solo se extrae en 5 regiones en el mundo. Por lo tanto, constituye el 98% del
coste de la fibra de vidrio. Por eso es importante saber que las fibras que nos vienen importadas desde China no tienen suficiente circonio porque penalizaría la producción de toda la producción, puesto que no es una producción variable, son instalaciones fijas, enormes lagos con agua, con, ¿cómo se llama?, fibra de vidrio en forma de líquido, con grandes mezcladoras de circonio, etcétera, etcétera. Y como China es un mercado gigante donde consumen internamente más del 90% de lo que producen, estarían penalizando toda esa producción, lo cual nos repercutiría más o menos en torno a €1 de diferencia en el mercado por kilo. Por lo tanto, y nosotros además hemos solicitado algunos certificados de alguna empresa, de la única fábrica china, y luego hay muchos traders, pero realmente se fabrica en la misma, y nos han mandado certificados que luego hemos podido comprobar con la certificadora que eran falsos. Por lo tanto, 17,1% frente a 14,5%. La primera diferencia. La resistencia a rotura por tracción 1600 Newton, muy superior a la de polipropileno, como se puede ver. Otra gran ventaja de la fibra de vidrio, tanto la japonesa como la china, es que se pueden mezclar en el hormigón en tiempo récord. En un camión están mezcladas, entre 5, 6, 7 minutos están perfectamente mezcladas y homogéneamente mezcladas debido a que su peso específico es muy parecido al del hormigón. La otra gran diferencia entre nuestra fibra y las fibras que se importan desde China es que el machaqueo dentro de la cuba del hormigón es un gran causante de la destrucción de estas fibras. Durante el tiempo que se mezcla dentro de la cuba del hormigón, el 60% de las fibras quedan destruidas en solo 2 o 3 minutos debido a los áridos gruesos. La fibra japonesa aguanta hasta 25 minutos el machaqueo dentro de la cuba del hormigón. Por lo tanto, estos son los motivos por los cuales defendemos que la fibra micro V12, modelo V12 AM de Fibratec es la microfibra más adecuada para sustituir los mallazos. Cuando una fibra no tiene suficiente circonio, en solo 2 años queda totalmente destruida, por lo tanto ya el efecto que está haciendo de coser el hormigón desaparece y devuelve al hormigón la porosidad anterior. Cuando es nuestra fibra, con el 17,1%, después de 25 años de simulación, la fibra está intacta, como se puede ver aquí. También el uso de microfibras nos evita situaciones como esta, las roturas, porque un mallazo está donde está y no puede mejorar la calidad y la durabilidad y la resistencia del hormigón en la parte superficial. Por lo tanto, a abrasión también mejora el uso de nuestra microfibra de vidrio. También otra característica es que no deja ningún rastro en la superficie debido a que es ligeramente más pesado que el hormigón. Por lo tanto, no puede flotar. Por eso en la superficie nunca podrá ver ninguna fibra. Y la manera fácil de distinguirlo, como hemos dicho antes, es que la fibra de origen chino tiene 12 milímetros y la Fibratec tiene 13 milímetros de longitud. Aunque se llama V12, porque tenemos otra fibra que se llama V14, V13, V16, tenemos varios modelos. Esta, precisamente, es la V12, pero tiene 13 milímetros de longitud. Y eso es una forma fácil y rápida de conocer. Ahora voy a ponerles un vídeo de 3 minutitos que dice muchas cosas por sí misma y después retomamos la presentación. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón.
Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previa del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas, facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos cascos, porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los cascos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibra es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuando sea un parking cubierto, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Muy bien, pues ahora continuamos con la presentación. Lo que vamos a hacer es un ejemplo rápido. Antes les hablé de que les vamos a regalar la posibilidad de poder hacer cálculo online. Tiene que registrarse previamente en la página web y, por favor, pongan todos los datos que se les pidan, no rellenen los huecos con puntos, comas o una letra o cosas así, porque hay una persona que se fija en estas cosas para evitar que curiosos o gente que no tiene nada que ver con nuestro negocio estén utilizando nuestra herramienta. Queremos que la utilicen realmente profesionales del sector y por eso intentamos identificar, saber que es verdad y también tenerlas en la base de datos para enviar en un momento determinado información para ampliar o hacer cambios, etcétera, etcétera. Vamos a imaginarnos por un momento que nos van a pedir, nos piden construir una solera sobre una esplanada E2 de un espesor de 15 centímetros con hormigón tipo HA25, donde van a circular carretillas elevadoras de 4 toneladas con carga máxima, en donde, claro, si pensamos que se concentran en el eje delantero el 80% de las cargas, estaríamos hablando de que tendríamos 1.600 kilos en cada uno de los neumáticos del eje delantero. Este es el dato que tenemos que tener en cuenta como carga puntual dinámica. Y nos dicen que la carretilla va a pasar unas 150 veces al día, totalmente cargada por el mismo punto. Y además que va a haber estanterías donde va a haber una carga puntual en cada una de las patas de 2.500 kilos. Bien, pues ahora, con este cálculo online, lo que vamos a hacer, y teniendo en cuenta los factores de seguridad, vamos a ver qué límites tiene el hormigón para soportar, a ver si qué espesor necesitamos. Si el espesor de 15 centímetros es capaz de resistir a estas cargas o no, porque eso es lo que nos va a permitir, es decir, en lugar de poner un mallazo, pongo 2 kilos de fibra de vidrio. Para eso vamos a hacerlo. Entonces, aquí, como decíamos antes, en fibratec.eu, que es nuestra página web, se mete en la solapa donde dice cálculo online, se registra. Una vez registrado, ya queda memorizado el password y ya cada vez que entre, lo que puede hacer también es aquí en estos 3 puntitos en el menú de arriba, indicar que pongan un icono en la pantalla de inicio y así se va a ver como una aplicación, aunque no lo sea, porque cada vez que clique se va a conectar a Internet, no va a ocupar ningún espacio en el teléfono. Por lo tanto, decimos aquí, calcula tu dosificación,
Aquí seleccionamos carretillas estanterías, porque esa es la aplicación de la que vamos a hablar. Aquí en este desplegable vamos a seleccionar 15 centímetros y vamos a ver que esta solera es capaz de soportar 2.850 kilos como carga puntual. Como el cliente estaba pidiendo 2.500 kilos, cumpliría esta condición. Y en carga dinámica nos tenemos que fijar en las repeticiones diarias. En lugar de 150, como no la hay, vamos a 200 repeticiones diarias y nos dice que en cada carga puntual, en cada neumático, no debemos exceder los 1.860 kilos. Por lo tanto, también cumpliría con esta condición, lo cual nos permitiría colocar en esta solera de 15 centímetros un hormigón de 25 megapascales, 2 kilos de fibra de vidrio y poder realizar esta obra sin utilizar ningún mallazo. Bien, algunas referencias de obras para que veamos qué tipo de utilizaciones se vienen dando. Cámaras frigoríficas, por ejemplo, en el caso concreto accesos a aparcamientos, a aceras, aparcamientos y soleras industriales, como es el caso de esta planta de biogás con 2 kilos. Aquí también con 2 kilos una nave industrial en Buenos Aires con 15 centímetros de espesor. Esta otra nave con 3 kilos en este caso, nuestro cliente nos solicitó 3 kilos. Las cargas son grandes cargas pesadas. El espesor de la solera, desde luego, lo aguantaba. Con 20 centímetros, pusimos 3 kilos, por un acabado perfecto. Aparcamientos de supermercados, hacemos Aldis, hacemos Mercadonas y algunos más, con 2 kilos, 15 centímetros. Esto es un aparcamiento de varias alturas donde lo que se hizo fue, no se sustituyen en forjados, no se pueden sustituir las mallas que forman parte del cálculo estructural, pero sí en los recrecidos, donde también se ponen unas mallas. Esas mallas son mallas que se colocan para la retracción plástica del hormigón. Por lo tanto, con 2 kilos en todos estos recrecidos no hubo que subir, calzar, cortar mallazos. En este caso aquí se pusieron 2,5 kilos para estos andenes del AVE, en un andén de Valencia, donde no es por cargas, sino por la vibración que hay al paso de los trenes. Esta fibra, 2,5 kilos de fibra, aguanta perfectamente y absorbe la energía de las vibraciones al paso de los trenes, manteniendo la solera en perfecto estado. Estamos haciendo varias gasolineras a nivel nacional, de varias cadenas de gasolineras, con 2 kilos y 15 centímetros, por ejemplo, pistas deportivas, como se puede ver aquí también. Y luego existe una versión de la fibra que es la V13MO, que es para sustituir, es una fibra mucho más fina, también de vidrio y también alcali resistente y también fabricada en Japón, que sustituye las típicas mallas que se colocan cuando se colocan morteros, monocapas, bases de autonivelante, etc. Esta fibra por fuera no se puede ver en absoluto. Sin embargo, si abrimos con una paleta para ver lo que sucede dentro, podemos ver cómo están perfectamente distribuidas, como si estuvieran colocadas adrede. No hay forma de amontonar ni hacer bolas con las fibras de vidrio. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo rápido de qué hubiese pasado si en este cálculo online el cliente nos hubiera solicitado una carga puntual de 10 toneladas en cada esquina del contenedor, que tiene una superficie de 20 por 20, con una compactación de K5 en esta solera y con un espesor de 20 centímetros. Pues no hace falta que hagamos el ejemplo. Yo ya le digo que directamente no hubiese sido suficiente. Tendríamos que aumentar el espesor. Pero si no se puede tampoco, ya sabemos que va a producirse roturas en la base. Por lo tanto, cuando van a producirse roturas en la base, tenemos dos opciones, o doble mallazo o utilizar macrofibras para un refuerzo del tipo estructural. Pero no estructural porque haya ninguna estructura, sino estructural para conservar la estructura de la solera. Cuando hablamos de refuerzo del tipo estructural con fibras, nos referimos siempre a la estructura de la solera en sí. Las soleras no son elementos estructurales, se construyen después de que la estructura haya sido terminada en cualquier nave industrial, etcétera, etcétera. Están totalmente aisladas de las paredes
y de las zapatas y de la estructura de las naves, etcétera, etcétera. Lo que queremos hacer es conservar la estructura de la solera, que en estos casos las llamamos losa, pero realmente son una solera. Las losas también son soleras. Por lo tanto, cuando esto se rompe, lo que queremos son fibras largas que continúen haciendo el trabajo que el hormigón ha dejado de hacer. Por lo tanto, que mantengan la pieza unida. Esto es lo que estamos buscando, pero eso se hace con una cantidad de fibra determinada, no con cualquier cantidad de fibra. Por eso digo que no me gusta la palabra fibra estructural, porque lleva un malentendido. Si yo digo que 2 kilos de fibra estructural es mejor que 2 kilos de microfibra, estoy engañando a mi cliente porque le estoy diciendo que 2 kilos de fibra estructural, la palabra estructural, le hace pensar que es más beneficioso. Sin embargo, 2 kilos de fibra estructural de acero, por ejemplo, no hace absolutamente nada, ni mejora la resistencia a post-rotura, ni tampoco cose millones de microfisuras como haría la microfibra de vidrio, porque son miles de fibras, no son 400 millones de fibras. Por lo tanto, para decir que hace un refuerzo del tipo estructural, esto tiene que cumplir una condición. Esto viene dado en el anexo 7 del nuevo código estructural. Y es lo siguiente, cuando yo hago un ensayo de viga, como el que se puede ver aquí, y provoco una fisura en la base, en el momento que yo provoco la fisura en la base, a esta tensión la llamo FL, el de límite, donde se rompe por primera vez. Si yo continúo ejerciendo una presión, hay un momento en el que la apertura de esta fisura de la base alcanza los 0,5 milímetros. Cuando esta apertura está en 0,5 milímetros, yo mido cuál es la resistencia que mis fibras son capaces, la resistencia residual que mis fibras son capaces todavía de estar dando. Después, continúo ejerciendo la presión y cuando la apertura de la fisura está en 2,5 milímetros, mido cuál es la resistencia residual que mis fibras están siendo capaces de todavía de dar. Si se cumplen estas dos condiciones, que F1 es el 40% de F2 y F3 es el 20% de FL, yo puedo decir que con esa dosificación, esa fibra está pudiendo reforzar estructuralmente la solera. Y con 2 kilos de fibra de acero esto no es posible. Solo es posible a partir de 20 kilos de fibra de acero. Por eso no es correcto ni justo decir 2 kilos de fibra estructural de acero, porque no sirve para nada comparado con 2 kilos de microfibra de vidrio. 2 kilos de microfibra de vidrio es absolutamente fantástico para una primera rotura, sin embargo 2 kilos de macrofibra de acero no sirve para nada. Esta es un poco la diferencia y el por qué hay que llamar a las cosas por su nombre, microfibras y macrofibras. Y con la correcta dosificación dan una resistencia estructural las macrofibras y no las fibras estructurales, como se suele decir. Pero bueno, esto es una costumbre, yo creo que no voy a ser capaz de cambiarlo, por lo tanto, utilizo el mismo lenguaje. ¿Cómo se calcula la dosificación para refuerzo del tipo estructural? Con el cálculo TR34. Nosotros ya estamos utilizando la versión 4 y somos los únicos, creo, en el mercado, porque es la más exigente de todas. Y nuestro cálculo está respaldado por un seguro de 10 millones de euros. Lo hacemos a través de un equipo de ingenieros alemanes. ¿Qué tipo de macrofibras hay en el mercado? Ahora nos adentramos un poco en las macrofibras. Antes hablamos de las microfibras, ahora vamos a hablar un poquito de las macrofibras. Pues las típicas, clásicas, sintéticas, dicho de otra manera, fibras plásticas, pero nos gusta llamarlas sintéticas, suena mejor. Las fibras de vidrio macro, que las que ya hemos visto antes, y hemos visto que ni con 7, ni con 10, ni con 15 kilos, son capaces de alcanzar los valores a primera rotura que con 2 kilos de microfibra de vidrio, pero sí sirven para hacer un refuerzo del tipo estructural, pero con las dosificaciones adecuadas, pero ahora vamos a comparar unas con otras. Y luego están las fibras de acero. Para nosotros, la fibra más conveniente para un refuerzo del tipo estructural son las bar chip, por eso las distribuimos. Y ahora vamos a ver un poco en detalle por qué decimos esto. Si yo me comparo las macrofibras bar chip con las de vidrio, nosotros empezamos hace 15 años con fibras de vidrio, pero nunca nos metimos en la macrofibra de vidrio. Y aquí la razón por la que no lo hicimos, porque siempre nos lo dicen, si vosotros sois expertos en vidrio, ¿cómo es que no vendéis macrofibra de vidrio larga? Por lo siguiente, si resulta que yo con
solo 2,5 kilos de macrofibra Barchip, que es la dosificación que cumple la condición del anejo 7, y resulta que los calculistas para un refuerzo del tipo estructural que hacen el cálculo TR34 utilizan el valor FR3 para sus cálculos. Resulta que yo con 2,5 kilos de Barchip consigo una resistencia residual de 1,45 megapascales, cuando con 10 kilos de fibra de vidrio macro, con 10 kilos, el FR3 1,06 solamente. Por lo tanto, estamos hablando de 2,5 kilos comparado con 10 kilos. Viendo, más o menos, sabiendo que por kilo cada una de estas dos fibras cuestan más o menos lo mismo, no tiene ningún sentido tratar de vender 4 veces más de fibra para un mismo refuerzo. Es económicamente inviable, aparte de que va a dar menos resistencia con fibra de vidrio. No sé si ahora se entiende el por qué nosotros no ofrecemos fibra larga. Y peor todavía en el siguiente ejemplo. Si nosotros estuviéramos buscando una dosificación de 3 kilos, que nos da una resistencia residual en el F3 de 1,65, comparado con 15 kilos, aquí ya estamos hablando de 5 veces más la dosificación. 15 kilos nos da 1,58. Sigue siendo inferior 15 kilos de fibra de vidrio comparado con 3 kilos de macrofibra sintética. Por lo tanto, en cuanto hablamos de macrofibra, no es la de 36 la mejor, es la sintética MQ58. ¿Por qué no fibras de acero? Porque las fibras de acero tienen otra serie de problemas. Tienen la oxidación, la carbonatación, que es la penetración del CO2 que oxida a las fibras, las genera unos sales expansivos, eso hace que crezca el volumen, produce roturas, microroturas alrededor, después pierde el volumen, por lo tanto las fibras acaban bailando dentro del hormigón y pierden su efecto de refuerzo en muy pocos años. Este es el problema de las macrofibras de acero. En cuanto a costes, no hagan mucho caso a lo que pone aquí, porque los precios son muy cambiables, sobre todo últimamente son muy variables, pero a grosso modo el ranking, podríamos decir que la macrofibra de vidrio con esta dosificación es lo que más caro sale. Después las fibras de acero, 20 kilos mínimo para cumplir con el anejo 7. Las macrofibras sintéticas clásicas necesitan 4 kilos para cumplir con el anejo 7. Sin embargo, las macrofibras Barchip con solo 2,5 kilos ya lo cumplen. Es decir, tanto técnicamente como económicamente, las fibras Barchip son la mejor opción. Pero ahora viene la tercera razón, que es la de ejecución. Las macrofibras todas ellas tienen un problema de ejecución y es que sacan puntas en la superficie. Cuando son sintéticas podemos tener una superficie como esta, que parece como si fuera un campo de fútbol y fuera un césped. Normalmente la solución es quemar con un soplete todo esto. Claro, lógicamente en una solera de miles de metros cuadrados se pueden imaginar el infierno que esto supone. Si lo hiciéramos con fibras metálicas, con fibras de acero, tendríamos otro tipo de problemas, como este, por ejemplo, la oxidación, las fibras que quedan tumbadas en la superficie, que con la abrasión de los neumáticos en pocas semanas empiezan a quedarse sueltas, se clavan en neumáticos. Hay niños que se caen en una solera de estas, se le clava en la mano una fibra oxidada, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas desagradables. Sin embargo, las macrofibras Barchip tienen aquí el no va más para nosotros de sus ventajas, es que no tienen efecto memoria. Por lo tanto, cuando el helicóptero pulidor pasa por encima, las deja dobladas, totalmente dobladas, a cualquier grado que sea. Si está a 35 como a 45 grados, da igual. Ahí donde se dobla la fibra no se vuelve a levantar, no tiene curvaturas, no es una fibra también elástica como hay otras fibras ahora que han salido también, que están como enrolladas, las llaman algo así como espirales o una cosa así. Que son blandas, que dejan curvas, no son rectas. Por lo tanto, esta es la única fibra que, tras el paso del helicóptero pulidor, quedan totalmente lisas. Bueno, pues por ver algunas referencias de obra, aquí ya estamos hablando de
bueno, pues de obras importantes, de obras mayores, en vías de alta velocidad de Japón, por ejemplo, con 9 kilos de dosificación, puertos de contenedores. Esto es una aplicación muy curiosa. Es una barrera para absorber la energía de las olas en Tailandia, que estaban hechas antes con fibras de acero con 15 centímetros de espesor, donde pues bueno, pues el óxido estaba generando una catástrofe natural importante. Se pudo reducir de 15 a 5 centímetros de espesor con la dosificación de solo 3 kilos de macrofibras Barchip y totalmente limpio, sin ningún tipo de oxidación. Igual que aquí, en zonas de puertos, muelles y demás, lógicamente las fibras sintéticas no tienen ningún problema de oxidación. Ahí van ideales. Esto es otra obra más cerca, aquí en Tarazona, donde circulan camiones de gran tonelaje, donde utilizamos 4 kilos de macrofibra con microfibra, simulando un doble mallazo en una solera de solo 15 centímetros de espesor, que también al pulirlo quedó totalmente libre de fibras. Y aquí otra, que en este caso es una nave logística en Asturias, donde mezclamos 3,5 kilos de Barchip con 1 kilo de fibra de vidrio micro para simular un doble mallazo y perfectamente. Bien, y ahora vamos a hablar de cómo eliminar los cortes de retracción. Los cortes de retracción, para hablar de cortes de retracción, primero hay que saber qué es la retracción y de dónde viene. Este producto, que es un aditivo en polvo, nos ayuda de dos formas distintas. Uno es poder hacer pastillas sin cortes de hasta 15 por 15 metros, sin ningún tipo de refuerzo del tipo estructural, porque para hacer pastillas grandes necesitamos utilizar normalmente fibras grandes, fibras macro. Con este aditivo no necesitamos usar fibras macro. Simplemente combinándolo con microfibra de vidrio podemos ir hasta 15 por 15 sin cortes. Y si tenemos soleras más grandes sin cortes, entonces este aditivo nos ayuda a evitar otra serie de problemas que surgen cuando las pastillas son tan grandes. Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Pero como decía antes, vamos a ver que la retracción se produce en 3 fases distintas y en cantidades diferentes. La retracción plástica y autógena representan el 30% de la retracción total y esto se produce en horas, en las primeras horas, días de la construcción de nuestra solera de hormigón. El 70% es el total que se produce en los días, meses y años posteriores. Nuestro aditivo en polvo es el único del mercado capaz de actuar en todas estas fases, porque la primera es la más fácil. La difícil es actuar en esta para evitar futuros problemas y eso lo va a evitar Fibratec CR. Fibratec CR actúa, no voy a entrar en detalle, simplemente actúa de la siguiente forma. Cuando empieza la retracción del hormigón y empiezan a formarse las microfisuras, nuestro aditivo empieza a expandirse generando cristales y rellenando los huecos que deja el agua que se evapora. Lo hace generando cristales de este tipo. Es tan eficaz que incluso haciendo un corte de retracción donde normalmente esto se hace para provocar una rotura, para compensar la retracción, para absorber la retracción, para liberar la tensión de la retracción, cuando usamos nuestro aditivo no se produce esta retracción, por lo tanto no se induce ningún tipo de fisura. En los sacos de hormigón, de este producto, de Fibratec CR es simplemente los iniciales de compensador de retracción. Por eso lo hemos llamado así. Hay una tabla en donde simplemente combinando con fibra de vidrio nos dice los cortes que podemos hacer, hasta dónde lo podemos distanciar, sin ningún tipo de cálculo ni ningún tipo de refuerzo del tipo estructural en la solera. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes de nuestra solera de hormigón industrial, donde hicimos el ejemplo con 2 kilos de fibra de vidrio y 15 centímetros de espesor para una solera industrial, si nos hubiesen dicho que los cortes, o los pilares, mejor dicho, están cada 9 metros y que quisiéramos hacer coincidir los cortes entre pilar, o sea, de pilar a pilar, y no hacer cortes intermedios, porque normalmente tendríamos que estar cortando cada 4,5 metros y medio, por lo tanto serían muchísimos cortes entre pilares. Aquí
iríamos al espesor de la losa, donde veríamos entre 15 y 19 centímetros, iríamos por esta columna hasta alcanzar 10 por 10, aquí subiríamos arriba y veríamos que basta con combinar 1 kilo de microfibra de vidrio, como ya le pusimos 2 kilos para evitar colocar el mallazo calzado, solo aquí ya no hay que añadir nada porque ya lleva 2 kilos, por lo tanto este kilo no hay que ponerlo. Tendríamos que añadirle 8 kilos de Fibratec CR por metro cúbico en el hormigón y ya hacer los cortes cada 9 metros. Ahora bien, cuando los cortes son de mayor distancia, que cada vez está poniéndose más de moda hacer muy pocos cortes, sobre todo en soleras de logística, automatizadas, etcétera, etcétera, donde no puede haber roturas, cortes y obstáculos que bueno, pues obstaculicen y valga la redundancia el funcionamiento de la maquinaria, incluso robotizada. Lo que se pide es que haya pocos cortes. Entonces, en lugar de una solera donde hubiese que cortar cada 5 metros, en una nave de 90 por 90, donde tendríamos 3.060 metros lineales de juntas, cada vez que hay juntas hay un peligro, porque las juntas, todas las soleras mueren por sus juntas. Esto es lo que dicen los expertos en soleras de hormigón. Por lo tanto, mientras menos juntas, mejor. Y aquí se colocarían juntas metálicas a 30 por 30 metros. Y estas juntas metálicas son las que nosotros acabamos de introducir en el mercado. Son belgas, las vamos a empezar a introducir en las próximas webinars que hagamos el año que viene. Son las mejores juntas del mundo, desde luego, y ya hablaremos de ellas cuando llegue el momento. Y desde luego aquí nos ahorramos un montón de metros lineales de juntas, solo 360 metros de juntas. Por lo tanto, aquí no va a haber roturas, por lo tanto el almacén no va a tener que paralizar la actividad, va a haber un ahorro en el sellado, en el cerrado, en el mantenimiento, la durabilidad de la solera va a ser más larga y el empresario se va a evitar un montón de dolores de cabeza y costes ocultos que le vendrían después. La asociación americana, ACI, dice que el mayor problema cuando hacemos soleras con grandes cortes, grandes zonas sin juntas, como la que acabamos de ver, 30 por 30, por ejemplo, el problema sucede en 54% de veces en las juntas y un 44% de las veces por el alabeo. ¿Qué son estas dos cosas? Pues son lo siguiente. Cuando tenemos una solera tan grande sin cortes, donde no se alivia la tensión, toda esa retracción se acumula en el borde de esas pastillas de 30 por 30, provocando aperturas de hasta 1,5 centímetros, 2 centímetros en pocas semanas. Por lo tanto, el choque de los neumáticos, traspaletas, etcétera, etcétera, genera roturas. Este es el problema que hay en las juntas. Cuando utilizamos Fibratec CR, estas aperturas se reducen en un 80% al cabo de los 3 años. Por lo tanto, es una gran ayuda utilizar Fibratec CR en soleras donde no hay cortes, en ese sentido. Y después viene lo de el curling o el alabeo, que no es ni más ni menos que cuando tenemos una solera con una zona sin cortes de mucha distancia, muy esbeltas, como en la zona de arriba hay más evaporación que en la parte de abajo de la solera, las puntas de la solera suben ligeramente, se alzan ligeramente hacia arriba. De tal forma que con el uso, al paso de los camiones, traspaletas y cargas, etcétera, etcétera, este material acaba rompiéndose en las esquinas por fatiga, generando este tipo de situaciones a la que normalmente la interpretamos como que el terreno se ha asentado y nada más lejos de la realidad. Nada que ver. O sea, aquí no se ha asentado absolutamente nada. Simplemente se ha roto esta punta que estaba elevada, se ha roto y se ha puesto, se ha quedado, resta ahora mismo sobre donde tenía que estar desde el minuto 1. Con el uso de Fibratec CR no tenemos alabeo, no tenemos curling. Esa es otra de las ventajas que nos ofrece Fibratec CR cuando hacemos grandes soleras sin cortes. El Fibratec CR es compatible con cualquier tipo de curado, ya sea cubrir con plásticos, químicos, inundar la superficie,
etcétera, etcétera. Es decir, que vale con todo. También es compatible con cualquier tipo de refuerzo, no hay ningún tipo de limitación con cualquier producto, porque la actuación del Fibratec CR es sobre la compensación, es sobre la retracción del hormigón. Por lo tanto, todo el material extra que pongamos realmente no influye en su efectividad. Algunas referencias de obras con Fibratec CR, sobre todo son referencias de Sudamérica, porque es donde llevan muchos más años utilizando nuestro producto, ya que hay muchos almacenes que hacen de almacén regulador entre el norte y el sur del continente y no se pueden permitir paralización de la actividad porque perderían bastante dinero. Hay algunos ejemplos en Brasil, también hay algunos que vamos a ver en Argentina, 25 por 25 metros en este caso, por ejemplo, cortes de esa distancia, 30 por 30 metros, pastillas sin cortes. Aquí podemos ver al operario para ver relativamente el tamaño del que estábamos hablando. Y esto es más cerquita ya de aquí. Estos son las bodegas Isios. Es una obra de Calatrava, donde aquí está la entrada y en los dos lados hay unas piscinas que simulan alas. Y estas alas en el lado más ancho tienen 16 metros de... Perdón, 15 me suena que era 15 metros de distancia. Y el hormigón que se estaba poniendo aquí era de 10 centímetros de espesor. Por lo tanto, tendríamos que estar cortando cada 2,5 metros, haciendo cortes para que esto no quedara estéticamente feo. Conseguimos llegar a 15 por 16 metros de cortes gracias al Fibratec CR en combinación con nuestras fibras. Esta es en Argentina. Y el día a día, que son pequeñas soleritas, donde el operario que va a hacer la solera puede llegar a hacer una solera de 10 por 10, 8 por 8, 12 por 12, sin llevar ningún tipo de herramienta de corte, hasta 225 metros cuadrados, siempre y cuando la geometría de la pieza sea la adecuada. El lado ancho multiplicado por 1,5 tiene que ser el máximo que se alcance en el lado largo. Esto es del manual de pavimentación, no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros. Es decir, 4 por 6 metros, perfecto, pero 4 por 8 no, porque el lado largo ya es el doble que el lado corto. Siempre y cuando esté en el límite de 1 a 1,5, este producto va a funcionar perfectamente. Entonces, se lleva la fibra, no pone mallazos, no se lleva la cortadora, pone Fibratec CR y listo. Y esto sería la foto del horror, ¿no? Es decir, la macrofibra de acero en la superficie, como se ve aquí, roturas por el alabeo en las esquinas, se hubiese resuelto con Fibratec CR, se hubiese resuelto con nuestras fibras, ya sea micro o macro, esta cosa de aquí. Y por último, nuestra nueva incorporación, juntas con mucha deficiencia, donde a base de golpes, al pasar las carretillas y los vehículos, han conseguido hacer roturas paralelas a la junta. Y esto lo vamos a empezar a ver en las próximas presentaciones, donde vamos a presentar nuestras juntas y van a poder ver ustedes cómo las juntas lo resuelven. Porque son juntas del tipo sinusoidal, curvadas, y lo vamos a ver en las próximas presentaciones. Y también decirles que estamos en CIPE y con esto terminamos nuestra presentación. Así que, Iñaki, estamos on time, como... Muy bien, sí, efectivamente, estamos justo a tiempo y muchas gracias por tu presentación, Manuel. Vamos a recordar a las personas que nos están viendo y escuchando que pueden volver a ver la exposición al menos durante las próximas 24 horas y sabemos además que hay mucha gente que lo ve en diferido. Y nos comentan, Manuel, sí. Jesús García, si van a poder tener la videoconferencia. Ya les hemos explicado que la pueden volver a ver tranquilamente y se pueden poner en contacto con vosotros sin ningún problema. Si pudiese ser, Iñaki, en lugar de 24, démosle la oportunidad para que sean 48. Sí, no hay ningún problema. Es una fórmula que hago, pero sí pueden ser 48 sin ningún problema. Fenomenal. Luego, esto les va a dar más pie a un poco más de flexibilidad para todos. Eso. No obstante, la acabaremos seguramente subiendo a YouTube y enviaremos los enlaces seguramente también. Por lo tanto, no hay estrés, pero vamos. Muy bien. Fenomenal. Bien.
Manuel, Domingo Mario nos pregunta, dice que entiende que entonces, además de tomar las fisuras por retracción, tomaría las tensiones de tracción por flexión, reemplazando esta fibra a la malla inferior. Dice, ¿ha comprendido bien? No, la inferior no. La inferior, a ver, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Cuando utilizamos microfibra, la microfibra nos va a absorber las tensiones de la retracción tanto de arriba como de abajo de toda la solera. Va a absorber todas las tensiones de la solera. Normalmente abajo no solemos colocar una malla para absorber las tensiones de la retracción. En la parte de abajo no la solemos poner, nadie lo suele poner. Si pone una malla para absorber las tensiones de abajo, a ver, es como rizar el rizo. No lo hace nadie. Si lo hace Domingo, en mi opinión está tirando el dinero un poco, ¿vale? Se está curando en salud por si de repente allí hubiera una carga impresionante no prevista y en ese momento esa carga que con respecto al espesor de la solera fuera demasiado grande, se produciría una fisura en la parte de abajo, pero el hierro enseguida, digamos, evitaría que esa fisura se propagara a la parte superior. La malla de abajo se coloca cuando tenemos un presupuesto en exceso, no tenemos problema de dinero en esa solera y la queremos poner. Pero normalmente para lo que es la retracción del hormigón no es necesario colocar una malla en la parte inferior. No lo es, en absoluto, no lo es. Entonces, pero sí, la pregunta era si esta fibra, la microfibra en este caso, absorbería la tensión de tanto de arriba como de abajo de la retracción. Sí, absolutamente. Pero la cosa es la siguiente, Domingo. Si usted hace soleras de hormigón con el espesor suficiente para aguantar las cargas que va a haber, en el futuro considere no tener, si no va a utilizar nuestra fibra, por supuesto, es libre de no hacerlo, ponga solo la malla de arriba. La de abajo no le es necesaria, no le hace falta. Ahora, si pone nuestra fibra en lugar de la malla de arriba, aparte de ahorrarse entre un 20 y un 40% en costes, va a ejecutar un 50% más rápido, no va a tener ningún peligro de que los operarios tengan heridas por la manipulación, corte, etcétera, etcétera, de los mallazos, que casi siempre están oxidados, aunque la norma no permite colocar mallazos oxidados, pero que alguien me muestre a mí un mallazo no oxidado, porque estas se almacenan en exterior, el espacio de almacenamiento es muy costoso, por lo tanto siempre se almacenan en el exterior y siempre están oxidados. Transportarlos es un problema y es costosísimo. Subirlos, bajarlos es costosísimo. Cortarlos, adaptarlos, calzarlos, no pisarlos mientras extendemos el hormigón. ¿Quién no pisa el hormigón cuando extendemos un mallazo? ¿Qué tipo de calzador hay que colocar para cuando pisamos el hormigón esa malla continúe estando donde se supone que tiene que estar? O sea, las ventajas de utilizar fibras son incontables. Económicas, ejecución, facilidad, seguridad, ecología, que está muy de moda ahora, ¿no? Con aquello de la reciclabilidad del hormigón. Producir fibra de vidrio es mucho menos contaminante que producir mallas metálicas y aparte se puede reciclar porque se tritura y ese mismo hormigón triturado vuelve otra vez a funcionar. Sin embargo, cuando tiene mallas, el reciclado es mucho más difícil y costoso. Espero que haya contestado esto a la pregunta de Domingo. Muy bien, Manuel. Jesús García plantea si las microfibras sirven para enfoscados de mortero de cal o yeso. Sí sirven. La microfibra V13MO, mejor. Yo lo que le aconsejaría sería meterse en nuestra página web, ver en la solapa de productos a la V12 y la V13, ver cada una de las cosas para lo que sirve y fijarse en las dosificaciones. Sí sirve para eso. En monocapas, morteros, hasta 1,5 centímetros de espesor. Además, rinde muchísimo. Una bolsita de 200
gramos de la V13 está rindiendo prácticamente 4 o 5 metros cuadrados. Sale más barato que una malla y encima se hace más rápido porque no hay que hacer una primera capa, después poner la malla y después poner la segunda capa, sino que todo se hace de golpe. Una advertencia, y es que cuando hacemos un enfoscado con un monocapa o con un mortero visto, si lo vamos a rayar, entonces sí que es conveniente hacerlo en 2 veces. Poner una primera capa con fibra y la segunda, o si la vamos a proyectar, o la segunda sin fibra. ¿Por qué? Porque aunque las fibras no salen a la superficie, son invisibles, son microfibras de 13 micrones de diámetro, si la raspamos, evidentemente vamos a levantar fibras que a simple vista pueden no verse porque son muy, muy, muy finas, pero cuando le dé el sol va a haber ahí como son vidrio, lógicamente van a poder en un momento determinado reflejar la luz en forma de destellos o tal, ¿no? Entonces, es un poco sentido común. Tengo fibra, si rayo, se levantará. Es un poco eso, ¿no? Bases de microcemento, perfectamente, en lugar de velos. Clorocaucho, va genial. En morteros autonivelantes, es espectacular. No solo refuerza y quita las fisuras que aparecen, sino que además, si se dosifica adecuadamente, no poniendo más fibra con la cosa de que mientras más fibra pongo, más fuerte va a ser. No, en las bolsas y en los catálogos y en todos sitios hay unas dosificaciones que recomendamos porque si saturamos la mezcla, la fibra se va a poder ver. Pero si ponemos la cantidad adecuada, no solo va a mejorar todo el problema de la fisuración, sino que además la fibra tiene un efecto de deslizamiento, facilita el deslizamiento. Por lo tanto, el autonivelante con la dosificación adecuada va a fluir mejor que si no lo lleva. Y parece una contradicción porque parece que las fibras como que cohesionan y cosen las cosas, ¿no? Como que las unen. Pero en este caso, como es un autonivelante muy fluido, facilitan el deslizamiento y una vez que se cura, al curarse, los cristales de hidróxido de calcio que hay dentro de estas mezclas cementosas van a agarrarse a las fibras y las fibras a partir de ese momento van a empezar a trabajar, pero de una forma espectacular. La fibra de acero tiene una resistencia a rotura por tracción de 1100-1200 newton. La fibra de vidrio es de 1600 newton. Es decir, hablamos de un producto que cuando cose el hormigón, el hilo, por decirlo de una forma, es más resistente que el acero. Entonces, las cosas, cuando las hacemos según recomendación, funcionan de maravilla. Muy bien. José Antonio Pérez nos pone un caso práctico. ¿Qué tal una solera de paso de peatones con una mezcla de cal hidráulica, arena y microfibra de vidrio? Perfecto. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Para poder ver más en detalle dosificaciones y todo esto, yo lo que le recomiendo a José Antonio es que nos escriba a técnico@fibratec.eu. Ojo, es EU, no es com ni es. EU, el final. Técnico, departamento técnico, para que sea más corto. técnico@fibratec.eu. Nuestro ingeniero civil, Valerio Romano, contestará a las preguntas y a los consejos que nos pidan todos los espectadores que tenemos ahora mismo en la conferencia, sin ningún inconveniente, en el día, incluso en la hora siguiente. Muy bien, Manuel. Pues dice Domingo Mario, nos certifica que ha comprendido la explicación que le has dado antes. Ya para finalizar, veamos con más preguntas. Por lo tanto, pues nada, darte mucho las gracias otra vez por la exposición, dar las gracias a quienes nos ven y escuchan y convocarles para próximas ediciones que tendrán noticias nuestras. ¿Vale? Muchísimas gracias, Iñaki, por tu moderación. Feliz Navidad a todos los que están allí. Espero que estas fechas estén con sus familias bien, felices, mucha suerte en el año 2025 y aquí estamos a su disposición. Gracias por su tiempo. Igualmente para ti, Manuel. Chao. Hasta luego.